Estábamos viendo la clase de ayer, empezamos a la introducción sobre economía del bienestar. Eso implica, como ya sabemos, que como el fin último de la economía es producir bienestar social, pues recuerden que esa función de bienestar la determinan los consumidores en una economía de mercado, como también puede determinar nuestra función de bienestar el Estado, mediante una economía centralmente planificada. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, pues una buena manera como las herramientas de la microeconomía utiliza para poder medir esos cambios en el bienestar tanto del consumidor como del productor es mediante los excedentes, ¿ya? Y de alguna manera, pues el excedente está asociado a la disposición a pagar de cada uno de nosotros. Por lo tanto, pues dependiendo de la valorización que cada uno de nosotros hagamos a ciertos bienes y servicios, pues tenemos una mayor disposición a pagar por esos bienes y así sucesivamente. Y por lo tanto, esa aumento o reducción del bienestar tanto del consumidor o del productor se mide desde el excedente del consumidor o el excedente del productor. Y en ese orden de ideas, para irnos enlazando de nuevo y cogiendo el hilo conductor, recuerden que de abajo de la curva de la demanda se produce un área y esa área obviamente representa el excedente del consumidor. Por lo tanto, como lo está expresando ahí muchachos, ese excedente del consumidor, que obviamente está asociado a la curva de la demanda, es el área pues debajo de la curva de la demanda y arriba del precio, lo cual mide el excedente del consumidor del mercado, en el mercado. Por lo tanto, en ese orden de ideas, muchachos, hayamos que vaya en esta grafiquita, ¿no? Y hemos visto que a medida que se reduce el precio de peso 1 a peso 2, pues obviamente aumenta el área debajo de la curva de la demanda. Como aumenta el área debajo de la curva de la demanda, lo que quiere decir en otras palabras es que hay un aumento en el excedente del consumidor, ¿ya? Por lo tanto, hay algunos que según las valorizaciones que hagamos de ciertos bienes y servicios, estemos dispuestos a pagar este máximo precio, ¿verdad? Punto A. Pero lo que realmente pagamos es peso 1, ¿ya? Para poder obtener esas cantidades costo 1. Por lo tanto, ese sería el excedente del consumidor inicial. Si se reduce el precio de peso 1 a peso 2, pues obviamente aumenta el área. Eso implica que esta área, representada en los puntos B, C, D y E, va a representar el excedente del consumidor del primer demandante, por así decirlo. Mientras que esta área, C, E y F, pues va a representar el excedente del consumidor de esos nuevos consumidores que con base en su disponibilidad a pagar estuvieron dispuestos a pagar este nivel de precio para obtener estas cantidades. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente, que ese excedente del consumidor se refiere a la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar menos la cantidad que realmente pagan. Por lo tanto, pues como lo vengo expresando, mide el beneficio de los compradores que reciben de un bien en términos en que ellos los perciben. Obviamente, cada uno de nosotros tenemos diferentes valorizaciones dependiendo obviamente de nuestros gustos y preferencias. Y con base en esas valorizaciones implica que cada uno de nosotros tengamos una mayor o una menor disponibilidad a pagar. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice que ya midiendo ahora el excedente del productor, por lo tanto, ya tenemos que cambiar nuestro disco duro y cambiarlo no del lado del comprador, sino del lado del productor. ¿Qué es lo que desea el productor? ¿Un precio alto o un precio bajo? Alto.
Efectivamente, ¿ya? Por lo tanto, un precio alto es deseable para el productor, pero indeseable para el consumidor, ¿sí? Por obvias razones. Por lo tanto, ya cuando estamos refiriéndonos aquí al excedente del productor, pues es la cantidad que recibe el vendedor menos el costo de producción. Entonces aquí ya tocamos otros términos, que es los costos de producción. Como ustedes ya saben, las empresas que son las encargadas de producir los bienes y servicios tienen que asumir unos costos de producción. Eso es inevitable. ¿Ok? Y obviamente, como un agente económico racional, una empresa busca que los costos de producción sean lo más bajos posibles. Por lo tanto, pues ese excedente del productor me indica nuevamente la cantidad que recibe el vendedor. Y esa cantidad que recibe el vendedor es, en otras palabras, el precio del mercado, menos el costo de producción. Por lo tanto, ese excedente del productor mide el beneficio de los vendedores que participan en el mercado. Por lo tanto, en este orden de ideas, como somos vendedores, somos productores, dice lo siguiente. Entonces, hay cuatro posibles productores, ¿cierto? Y supongamos que a cada uno, dependiendo de la labor que tenga que hacer, del trabajo que tenga que hacer, tienen que asumir unos costos de producción. Por lo tanto, los mayores costos de producción, digamos de 900 pesos, los asume María. Es la única que está dispuesta a producir ese bien a ese nivel de costo. Ya cuando los costos de producción se reducen de 900 a 800 pesos, entra un nuevo participante al mercado a producir ese bien, que sería fría. Si se reducen los costos de producción de 800 a 600 pesos, entra una nueva participante a producir ese bien a este nivel de costo. Y si el costo de producción se reduce de 600 a 500 pesos, pues por lo tanto entra una nueva participante. Normal, ¿no? No todos los productores pueden asumir los mismos costos de producción, ¿ya? Por lo tanto, en ese orden de ideas, con base en la interpretación, muchachos y compañeros, de este cuadrito que estamos representando, por lo tanto, como estamos refiriendo al productor, dice lo siguiente. Comienza a cargar lentamente. Ya voy. Dice, pues obviamente, como estamos refiriendo, el accidente del productor debe de estar asociado tanto a la tabla como a la curva de la oferta. ¿Ok? Entonces, lo que acabo de expresarles, ¿cierto? Dice que si el precio del mercado en algún momento es menos de 500 pesos, ninguno tiene incentivos a producir. Si el precio del mercado está dentro de un rango de 600 a 800 pesos, pues se incluye dos personas como dos productores que tienen incentivos a producir. Si el precio aumenta de 800 a 900 pesos, ingresa una nueva participante a ese mercado a producir ese bien y servicio. Si el precio aumenta más de 900 pesos, entre 900 y más, pues ingresa una nueva participante a participar en ese mercado, valga la redundancia, ¿ya? Recuerden que el productor siempre va a desear que, por lo tanto, el precio sea más alto, ¿ya? Porque de alguna manera el precio del mercado, para el caso de los productores, es muy deseable. O sea, un precio más alto es muy deseable para ellos, pero indeseable para el consumidor. En ese orden de ideas, por lo tanto, representando esta tabla oferta para cuatro posibles vendedores, en ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. Espero que me cargue. Dice. Entonces, mire, vuelvo y repito. A un precio por debajo de 500, ningún productor tiene incentivos a participar en el mercado. A un precio de 500 pesos solamente hay un solo productor, que sería Karen. Entre Se aumenta el precio de 500 a 600, ya ingresa una nueva productora, ¿cierto? Entre 600 y 800 o una nueva productora. Entre 800 y 900
otro nuevo participante y por lo tanto por encima de 900 pesos, pues las cuatro estarían motivadas a producir a un nivel de precio más alto. Por lo tanto, la suma de cada una de ellas, digamos, las ofertas individuales de cada uno de esos productores, pues nos permite, por lo tanto, construir la curva de oferta. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. Hoy está lento esto. Ok. Espera un momento, muchachos. Estamos aquí. Listo. En ese orden de ideas dice lo siguiente. Ese excedente del productor, como obviamente está asociado a la curva de oferta y como ya sabemos, la curva de oferta, según la ley de la oferta, siempre tiene que tener pendiente positiva porque la relación entre el precio y la cantidad ofertada es directamente proporcional. En ese orden de ideas, el área de abajo del precio del mercado y por encima de la curva de oferta, pues nos va a permitir medir el excedente del productor en el mercado. Por lo tanto, representando gráficamente ese excedente del productor en el mercado, aquí hay una curva de oferta. Entonces, como lo expresé ayer, intentemos de utilizar esa intuición, ese desarrollo intuitivo que tenemos y por lo tanto por aquí pasa esa curva de oferta con pendiente positiva. Obviamente, esa primera participante que es Karen, si el precio aumenta, el precio del mercado aumenta de 500 a 600 pesos, por lo tanto se genera un área por encima de la curva de la oferta, ¿ok? Y por lo tanto el excedente del productor de Karen sería de 100 pesos, que obviamente la diferencia entre 600 y 500. Igualmente, muchachos, a ver, cargue esto. Ay, no, está muy lento. ¿Me escuchan? No sé. Voy a quitar el video a ver si de pronto es que está saturado. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha Sí, bien. señor. A Sí, veces señor. creo que estoy hablando, estoy loco y estoy hablando solo. Bueno, No. en ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. Ah, sí, aquí te quité el video y se puso un poquito más rápido. Dice lo siguiente. Entonces, a medida que aumenta el precio, hay incentivos para que nuevos productores participen en el mercado. ¿Listo? Por lo tanto, en este caso, si aumenta el precio de 600 a 800 pesos, se generan dos áreas por encima de la curva de la oferta. ¿Ok? Y por lo tanto, esta primera área va a representar el excedente adicional de Karen. ¿Ok? ¿Sí? Que sería, obviamente, de 300 pesos. ¿Sí? La diferencia entre 500 y 800. ¿Ok? Y, hola. No sé si alguien me está hablando o tiene el micrófono abierto, no sé, o hay una pregunta, no sé. Gracias. En ese orden de ideas, por lo tanto, al aumentar ese precio de 600 a 800, de 600 a 800 pesos, pues como ya sabemos, dentro de una nueva participante que es Georgia. Y por lo tanto, pues ella está dispuesta a participar en el mercado cuando el precio aumenta hasta 800 pesos. ¿Ok? Por lo tanto, muchachos, esta sumatoria de estos excedentes, ¿ok? Vería obviamente siendo igual a 500 pesos, que es la sumatoria del excedente del productor de Karen más el excedente del productor de Georgia. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, miren lo siguiente. Esta área por encima de la curva de la oferta, mire, la curva de la oferta tiene siempre pendiente positiva. A este nivel de precios se genera un área por encima de la curva de la oferta, representado en los puntos B, C y A. Esa área aquí que ustedes observan va a representar el excedente del productor de ese productor inicial a este nivel de cantidades. En otras palabras, cuando el precio del mercado está a este nivel de precios, hay un solo productor que está dispuesto a producir estas cantidades. Igualmente, si el precio aumenta de peso 1 a peso 2,
Por lo tanto, aumenta las cantidades producidas de QS1 a QS2. Y eso genera obviamente un aumento del excedente del consumidor. Ese aumento del excedente del productor, ¿vale?, indica que es adicional para los productores iniciales. Es decir, que aquí está la primera participante. Si aumenta el precio, pues obviamente esa primera participante tiene mayores incentivos a seguir produciendo. Por lo tanto, su excedente del productor se incrementa. Y esta área que está representado en estos puntos E, F y C, pues va a representar el excedente del productor de esos nuevos productores que ingresaron al mercado porque tienen incentivos de participar en el mercado cuando el nivel de precios de la economía está a este nivel. Por lo tanto, si aumenta el precio de peso 1 a peso 2, pues eso le implica aumentar las cantidades producidas. Lo que es, en otras palabras, ingresan nuevos productores al mercado. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda ahí? No, profe. No, Bueno, No, no, señor. bueno, espero haberme hecho entender. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice, ok, ¿a qué se refiere la eficiencia del mercado? ¿Ya? Como lo toqué en la clase anterior, la clase de ayer, recuerden que los mercados fallan. Fallan los mercados como los mercados tienden al equilibrio, pero obviamente en la evidencia empírica los mercados no tienden al equilibrio sino al desequilibrio, y por lo tanto cuando el mercado falla es cuando principalmente se producen dos aspectos. Cuando hay una externalidad negativa, es decir, cuando la acción de una persona reduce mi nivel de bienestar, y cuando hay presencia de poder de mercado, lo que quiere decir que una sola empresa tiene la capacidad de producir ese bien o servicio y es la única del mercado y por lo tanto le permite tener una posición dominante en el mercado y una influencia alta sobre el precio. Eso genera una externalidad negativa y obviamente reduce el nivel de bienestar de la población, de los individuos. Esa eficiencia del mercado me está indicando que es el excedente del consumidor y el productor y se pueden usar para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Es deseable la distribución de los recursos determinada por el libre mercado? Creo que quiere decir, ¿será que el libre mercado puede distribuir los recursos de manera deseable? ¿Sí? Es la pregunta que necesitamos responder. ¿Ya? El libre mercado, recuerden muchachos, en otras palabras, es dejar libremente que fluctúe la oferta y la demanda. Y lo que permite que tanto la oferta y la demanda se pongan de acuerdo en el mercado es el nivel de precios de la economía. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, necesitamos darle respuesta a esta pregunta. Si es deseable la distribución de los recursos determinada por el libre mercado. Entonces, recuerden que obviamente los recursos no se distribuyen equitativamente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente cada uno de nosotros tenemos diferentes potencialidades y con base en esas potencialidades, pues obviamente aportamos más al mercado que otras personas que no tienen tantas potencialidades. ¿Sí? Y eso obviamente, recuerden que otro dilema es poder producir esos bienes y servicios que son escasos con necesidades infinitas. Como somos siempre inconformes, nunca estamos obviamente por conformes, pues esa es la complejidad de la economía. ¿Cómo logramos producir bienes y servicios escasos con necesidades infinitas? Son infinidades, o sea, nuestras necesidades siempre son ilimitadas. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice, ok, esa eficiencia del mercado se alcanza cuando la distribución de los recursos maximiza el excedente total. En ese orden de ideas, adicionalmente, la eficiencia del mercado, los planificadores también tienen en cuenta el problema de la equidad y la distribución del bienestar entre compradores y vendedores.
¿A quién hago referencia? A los planificadores. Pues obviamente la intervención del Estado, ¿ya? Porque como los recursos no se distribuyen equitativamente, el Estado siempre es el único agente económico que tiene que entrar a corregir los problemas sociales, económicos y políticos. No hay más. El mercado por sí solo no tiene esa capacidad de resolver esos problemas sociales, como el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Una pandemia, ¿ya? Pues obviamente el único agente económico que puede resolver en lo posible el problema del COVID y la pandemia es el Estado, no hay más, ¿ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice, ok, para poder analizar esa eficiencia del mercado, recuerden que el mercado, lo ideal, como lo plantea la microeconomía, es que el mercado siempre se encuentre en equilibrio, ¿ya? Y gráficamente el equilibrio del mercado se representa cuando la curva de la demanda con pendiente negativa y la curva de oferta con pendiente positiva se interceptan. Ahí el mercado se encuentra en equilibrio y determinan un precio de equilibrio que es igual tanto para la oferta como para la demanda y unas cantidades de equilibrio tanto son iguales tanto para la oferta como para la demanda. En otras palabras, los recursos se están distribuyendo equitativamente, eficientemente, y el nivel de precios de la economía permite que tanto la oferta y la demanda se pongan de acuerdo. ¿Sí? Hay un libre mercado. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, estoy pasando, pasa por favor, listo, ya pasó. Recuerden que como la curva de la demanda tiene pendiente negativa, esta área por debajo de la curva de la demanda, va a representar el excedente del consumidor. El consumidor, según la disponibilidad y la valorización que haga por ese bien o servicio, él está dispuesto a pagar ese nivel de precio. Pero lo que realmente es paga es esto. ¿Sí? Como lo que realmente paga esto y no esto, pues eso permite que se genere esta área debajo de la curva de la demanda, que es el excedente del consumidor o equivalente al nivel de bienestar que tiene el consumidor a este nivel de precios. Igualmente, esta área, muchachos, que se localiza, se ubica o mejor se produce por encima de la curva de la oferta, representa obviamente el excedente del productor. ¿Sí? Y está por encima de la curva de la oferta, ¿ok? En ese orden de ideas, aquí, digamos que hay un bienestar social. ¿Por qué? Porque tanto el excedente del consumidor más el excedente del productor viene a ser igual al bienestar social. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice que debemos tener en cuenta tres aspectos importantes a considerar. Primero, primer aspecto, que los mercados libres distribuyen bienes entre los consumidores que más los valoran. Segundo, que los mercados libres distribuyen la demanda de bienes. Vuelvo y repito, los mercados libres distribuyen la demanda de bienes a los vendedores que los pueden producir al menor costo. Y por último, los mercados libres producen la cantidad de bienes que maximiza la suma del excedente del productor como el excedente del consumidor. En otras palabras, esa maximización del bienestar es la sumatoria del excedente del consumidor más el excedente del productor. Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, tengo el siguiente gráfico. Miren el siguiente gráfico. Muy fácil de interpretar. Ese siguiente gráfico me está representando la eficiencia de la cantidad de equilibrio. Recuerden que el equilibrio del mercado es cuando la curva de la demanda y oferta se interceptan y determinan unas cantidades de equilibrio. ¿Listo? En ese orden de ideas, por lo tanto, si las cantidades del mercado son menores a las cantidades de equilibrio, dicha situación produce que genera mayor valor para los compradores
es decir, el valor para los compradores va a ser mayor que el costo por parte de los vendedores. Que miren que en este caso, ya si las cantidades del mercado son menores a las cantidades de equilibrio, eso implica que los consumidores vamos a generar una mayor valorización de dicho bien y por lo tanto el valor por parte de los demandantes o compradores va a ser mayor a los costos por parte de los productores. ¿Ok? Y en la situación cuando las cantidades del mercado son mayores a las cantidades de equilibrio, dicha situación produce que el valor para los compradores, mira aquí la curva de la demanda, va a ser, el valor de los compradores va a ser menor al costo por parte de los vendedores. Entonces, en ese orden de ideas, por lo tanto, pues tanto compradores como vendedores, pues buscan de manera correcta, por así decirlo, que, que siempre se genere en la manera de lo posible un equilibrio del mercado. Recuerden que obviamente los consumidores siempre vamos a valorar cierto bien dependiendo de nuestra disponibilidad a pagar. Por lo tanto, pues si esta sería mi disponibilidad a pagar, pues estas serían las cantidades que yo voy a adquirir. ¿Ok? Igualmente, en el caso de los productores, si están dispuestos a producir estas cantidades, deben asumir estos costos de producción. Si los productores quieren aumentar las cantidades producidas, pues por lo tanto deben aumentar sus costos de producción. ¿Ok? Entonces lo que se quiere ilustrar aquí mediante esta gráfica es cómo se representa gráficamente la eficiencia de la cantidad de equilibrio, tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, o alguna duda. El silencio es bueno o malo, no sé. Hola. ¿Me quedé solo? No, profe, por mi parte no hay pregunta. Ah, bueno, bueno. Listo, bueno, gracias. Por lo tanto, compañeros, esa eficiencia de la cantidad de equilibrio dice, como la cantidad que de equilibrio implica la distribución eficiente de los recursos, el planificador puede dejar que el mercado encuentre la cantidad de equilibrio. Por lo tanto, esta política de dejar que el bienestar se alcance por sí mismo en el mercado proviene por allá de una expresión francesa que llama laissez-faire, es dejar hacer, ¿ya? Dejemos que el bienestar social lo determine el libre mercado según la oferta y la demanda. Por lo tanto, obviamente, en muchos contextos económicos, pues el bienestar social no se produce por sí solo, es decir, no se produce libremente en el mercado. Por eso es que cuando ya hay unas externalidades en el mercado, el único que tiene que entrar a corregir esas externalidades es obviamente ese planificador que es el Estado, que debe corregir todos los problemas sociales, económicos y políticos. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, en resumen, el excedente del consumidor mide el beneficio que obtienen los consumidores de participar en el mercado. Ese excedente del consumidor se puede estimar encontrando, eso es lo que vamos a hacer el sábado, vamos a encontrar
el área debajo de la curva de la demanda y arriba el precio. Si encontramos el área debajo de la curva de la demanda y arriba el precio, ¿qué estamos midiendo, compañeros? El excedente, ¿no? Efectivamente, estamos encontrando, midiendo el excedente del Bien. consumidor. ¿Sí? Entonces, como obviamente los bienes o los recursos ambientales están directamente también relacionados con nuestra función de bienestar, es por eso que algunos puedan, con base en sus valorizaciones, valorizar más o menos esos bienes ambientales. Por lo tanto, una buena manera de poder estimar o medir esas valorizaciones de dichos bienes es mediante la estimación del área debajo de la curva de la demanda y arriba del precio, que nos permite medir el excedente del consumidor. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, profe. Bueno, por lo tanto, ya para el productor, mide el beneficio que obtienen los vendedores de participar en el mercado. Ese productor, el excedente del productor, puede ser estimado encontrando el área debajo del precio de mercado y arriba de la curva de la oferta. Cuando encontremos esa área, ¿cómo se calcula un área? ¿Recuerdan? Base por Pase por altura. sobre. Dos. Entonces vamos a utilizar, es porque ¿cómo se calcula un área? Un área siempre se calcula como cuánto es la base, tanto. Cuánto es la altura, tanto. Se divide por 2, listo. ¿Qué nos da? El área debajo de la curva de la demanda o el área por encima de la curva de la oferta. Y tanto esas áreas pueden aumentar o pueden reducirse, y ese aumento o reducción implica que están asociados a un aumento o a una disminución del nivel de bienestar tanto del consumidor como del productor. Por lo tanto, muchachos, el equilibrio de la oferta y la demanda pues, va a maximizar la suma del excedente del productor con el excedente del consumidor. Esto es como si esa mano invisible, es una analogía, del mercado condujera que tanto los compradores y los vendedores asuman una distribución eficiente de los recursos. Es decir, dejar que el mercado fluctúe libremente según la oferta y la demanda. Los mercados no se distribuyen los recursos de manera, en una economía de mercado, muy bien, ahí no se distribuyen los recursos de manera eficiente porque hay presencia de fallas del mercado. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes disponibilidades a pagar y diferentes valorizaciones. Por lo tanto, los bienes y servicios, pues en una economía de mercado es muy altamente probable que se generen esas fallas, porque no todo el mundo tiene la misma disponibilidad a pagar, ni obviamente tampoco tenemos la misma valorización según los bienes y servicios. ¿Qué es lo que nos permite valorar los bienes y servicios? Pues obviamente nuestra disponibilidad a pagar. Si tenemos mayor disponibilidad a pagar, por lo tanto podemos acceder a unos bienes y servicios que nos puedan generar un mayor nivel de bienestar. ¿Sí me hago entender con la idea, muchachos? Mauricio, pero yo tengo una pregunta con respecto a esta parte, y Ajá. es que en términos un poquito más como prácticos, para mi entender, este tipo de análisis desde la microeconomía son los que se han utilizado, por ejemplo, para medir cómo se va a reducir la huella de carbono, o por ejemplo, los países que hoy están pagando por la producción de oxígeno, digamos, en zonas como el Amazonas o incluso en algunas zonas del Meta. Yo conozco algunos proyectos que
que vienen de la cooperación, por ejemplo, nórdica, que están, digamos, apoyando proyectos allá de producción de oxígeno, por ejemplo. Ujú. Para medir eso se utiliza este tipo de análisis. Es decir, para poder calcular ese tipo de bienes que son intangibles, ¿cierto? Porque el aire, o sea, el oxígeno es un bien intangible. Claro. Entonces, yo necesito saber qué tanto el consumidor valora ese tipo de bien, ¿ya? Y si necesito saber qué tanto el consumidor valora ese tipo de bien, pues ahí tengo que entrar a las diferentes metodologías de evaluación ambiental. Pero para aprender esas metodologías de evaluación ambiental, esas metodologías de evaluación ambiental están representadas o están construidas, por así decirlo, desde las herramientas de la microeconomía. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, sí, ahí ya Sí. voy encontrando un poco el link, que era un Entonces, poco lo que quería entender mejor. ajá, entonces como tenemos que tener como ese hilo conductor, ¿cierto? Es decir, una situación deriva a la otra. Por lo tanto, ¿qué es lo que permite crear esas diferentes metodologías de evaluación ambiental? Las herramientas de la microeconomía. Entonces, si tenemos buenas bases de estas herramientas de la microeconomía, cuando, dependiendo del contexto, se debe utilizar una metodología de evaluación ambiental. ¿Sí? Porque no, a ver, los problemas ambientales no siempre son los mismos. Los problemas ambientales son diversos, son diferentes. Con base en esa diferenciación de los problemas ambientales, debe identificarse la mejor metodología para evaluar, digamos, esa problemática ambiental. No toda metodología es pertinente. Hay metodologías de evaluación ambiental dependiendo del contexto. Entonces se debe aplicar la mejor metodología de evaluación ambiental dependiendo del contexto. Pero cada una de esas metodologías puede decirse que, digamos, la base de aprendizaje es aquí los mercados de bienestar o la economía del bienestar. No sé si me hice entender, compañera. Sí, más o menos. Más. No, mentiras. Sí, no, para mí era súper importante poder encontrar como mucho mejor el link entre, El enlace. digamos, todos estos, exacto, todos estos, Ajá. digamos, elementos de la microeconomía con la parte, por ejemplo, de las evaluaciones ambientales o, por ejemplo, de cómo los países miden, por ejemplo, comprarle a Colombia producción de oxígeno, por decir de alguna manera. Ajá. Entonces, una buena manera, estoy comiendo una galletita, qué pena. Una buena manera de poder medir esas valorizaciones de esos recursos ambientales es mediante los excedentes del consumidor y del productor, porque nos permite tener una aproximación en cuanto cambia el nivel de bienestar tanto del consumidor o el productor cuando adquiere ese tipo de bienes. ¿Sí me hago entender ahí ya? No sé, creo que sí. Sí, sí, sí. Ese es el hilo conductor, ¿ya? En otras palabras, como estamos en el nivelatorio, aquí terminamos esta parte nivelatoria, ¿ya? Obviamente el sábado tenemos que hacer un taller para poder obviamente fortalecer lo que estamos aprendiendo. Y ya la próxima semana, cuando ingresemos a externalidades y bienes públicos, nos va a ayudar a complementar más lo que estamos aprendiendo hoy en este momento, ¿ya? ¿Por qué? Porque los bienes públicos tienen dos características. No son ni rivales ni excluyentes. ¿Sí? Por ejemplo, un río o un parque público, ni es rival ni excluyente. ¿Ya? Y como no son rivales ni excluyentes y son bienes públicos, pues es muy altamente probable que en ese tipo de bienes públicos pues se generen muchas externalidades negativas, porque no son rivales ni excluyentes. ¿Me hago entender ahí?
compañeros. Sí. Eso deriva a que se genere un problema que la economía lo ha bautizado con el problema de los comunes. Es decir, por ejemplo, el mar. Hay un recurso que son los peces y es un bien público. Y hay diferentes pescadores. Como son bienes públicos, puede ser que un pescador tenga muy buena suerte y pueda, digamos, pescar la mayor cantidad de peces. Y el otro pescador que va a hacer la misma tarea no puede pescar la misma cantidad de peces porque ya hay un participante que le está generando una externalidad. ¿Sí me hago entender ahí? Bueno, hola, hola. Sí, sí, al menos yo sí. Eso le considera con Sí, profe. la economía lo denomina, la teoría económica lo denomina con la maldición de los comunes. Ese es el problema de los recursos públicos, ¿ya? Un parque ambiental, o un río, etcétera, como son recursos públicos, pues no son ni excluyentes ni rivales. Entonces, como no hay un sentido tampoco de pertenencia, pues genero contaminación, hay muchas externalidades y obviamente el único que tiene que reducir en lo posible esas externalidades es la participación del Estado. No hay más. ¿Ya? ¿Cómo? Es que, Dime. es que ahí, Mauricio, por ejemplo, con el ejemplo que tú pones del mar, eh, y la explotación que se hace en el mar, que digamos todos la pueden hacer con unos requisitos, etcétera. Pero, por ejemplo, en la intervención del Estado, hay países donde, por ejemplo, toda la naturaleza es un bien público. Ujú. Y, por ejemplo, eso significa en algunos países que tú puedes tener tu tierra, ¿cierto? Y eres dueño de grandes extensiones de tierra y en tu tierra tú tienes, por ejemplo, árboles de mango. Ajá. Pero hay países donde, independientemente que esa sea tu tierra, no le puedes poner cerca a la tierra, porque la naturaleza es un bien común. Ujú. Entonces, las personas pueden entrar a tu tierra, Sí. coger un mango, tomar un mango, incluso hasta 10, ¿cierto? Hay unas Sí. reglas para eso, pero Ah. no por eso vas a matar a alguien, que es lo que puede pasar en Colombia si también metes en la tierra de un ganadero y le quitas un mango, pues te puede matar. Digamos, eso no Créame. puede pasar. Entonces, digamos que ese tema de los bienes comunes Sí. también depende de cuánto el Estado ha regulado, ¿no? Sí, por eso tiene que estar a regular, porque como son comunes, no tienen estudiantes ni rivales, generan ese tipo de externalidades, ¿ya? Entonces tiene que entrar en lo posible a reducir esas externalidades. ¿Cómo? Pues obviamente regulaciones, incentivos o desincentivos mediante impuestos, no hay más, ¿ya? Entonces tiene que generar o incentivos o desincentivos mediante impuestos. Y obviamente eso lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos bienes externalidades y bienes públicos. ¿Ok? Pero bueno, espero que se vayan como animando, como interesando más en lo que, pues, lo que plantea la economía ambiental, ¿no? Como sus principales herramientas para poder, a lo último, eh, conocer los principales supuestos de cada metodología de evaluación ambiental y con base en cada uno de los supuestos poder identificar la mejor metodología que yo debo emplear dependiendo del contexto. ¿Listo, muchachos? No sé. Hola. Listo, profe. Ok. Bueno. Mauricio, una cosa, la clase del sábado es a las 10 otra vez. Sí, es el taller ya práctico, ¿no? Donde se le mete ecuaciones, un poquito de matemática y ahí. Igualmente a Vale. las 10. ¿Listo? Entonces hay unos ejercicios y bueno, y ahí comenzamos a cacharrearle y obviamente como para uno potencializar es lo que estamos aprendiendo aquí,
mediante obviamente el ejercicio, ¿no? Es la aplicación de la teoría. ¿Ok? Bueno, no sé. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario o algo parecido? Bueno, muchachos. No, profe. No, profe. Bueno, espero haberme hecho entender. Sí. Bueno, gracias por todo. Nos vemos el sábado a las 10 para que realicemos el respectivo taller. No siendo más, muchachos, pues bueno, les deseo una feliz noche y hasta el sábado. ¿Listo? Igualmente, profe, gracias. Gracias, Vale, profe. descansen. Igual, Sábado. descansen. Bueno, que duerman. Gracias. Chao. Chao. Chao, muchachos. Adiós.